Hola una vez más, disculpen la demora, he estado muy ocupado con la universidad y el trabajo, pero ahora vengo con una nueva idea. Por lo general no me gusta el copy-paste, pero ya que se tratan de los hermanos Grimm me pareció bien mostrar algunos cuentos y explicar el porqué de sus cambios y la censura que han tenido. Obviamente estas serán historias originales, o por lo menos así las encontré, espero que les guste. Caperucita Roja. En tiempo del rey que rabió, vivía en una aldea una niña, la más linda de las aldeanas, tanto que loca de gozo estaba su madre y más aún su abuela, quien le había hecho una caperuza roja. Y también le estaba que por Caperucita Roja le conocían todos. Un día su madre hizo tortas y le dijo: «¿Irás a casa de la abuela a informarte de su salud? Pues me han dicho que está enferma. Llévale una torta y este tarrito lleno de manteca». Caperucita Roja salió enseguida en dirección a la casa de su abuela, que vivía en otra aldea. Al pasar por un bosque encontró al compadre lobo, que tuvo ganas de comérsela, pero a ello no se atrevió porque había algunos leñadores. Preguntando a dónde iba, y la pobre niña, que no sabía fuese peligroso detenerse para dar oídos al lobo, le dijo: «Voy a ver a mi abuela y a llevarle esta torta con un tarrito de manteca que le envía mi madre». «¿Vive muy lejos?», preguntándole el lobo. «Sí», contestándole Caperucita Roja, «a la otra parte del molino que veis ahí, en la primera casa de la aldea». «Pues entonces», añadió el lobo, «yo también quiero visitarla. Iré a su casa por este camino y tú por aquel, a ver cuál de los dos llega antes». El lobo echó a correr tanto como pudo, tomando el camino más corto, y la niña fuese por el más largo, entreteniéndose en coger avellanas, en correr detrás de las mariposas y en hacer ramilletes con las florecillas que hallaba a su paso. Poco tardó el lobo en llegar a la casa de la abuela. Llamó: «Pan. Pan. ¿Quién va?». «Soy vuestra nieta, Caperucita Roja», dijo el lobo imitando la voz de la niña. «Os traigo una torta y un tarrito de manteca que mi madre os envía». La buena de la abuela, que estaba en cama porque se sentía indispuesta, contestó gritando: «Tira del cordel y se abrirá el cancel». Así lo hizo el lobo y la puerta se abrió. Arrojándose encima de la vieja y la devoró en un abrir y cerrar de ojos, pues hacía más de 3 días que no había comido. Luego cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela, esperando a Caperucita Roja, la que algún tiempo después llamó a la puerta: «Pan. Pan. ¿Quién va?». Caperucita Roja, que oyó la ronca voz del lobo, tuvo miedo al principio, pero creyendo que su abuela estaba constipada, contestó: «Soy yo, vuestra nieta, Caperucita Roja, que os trae una torta y un tarrito de manteca que os envía mi madre». El lobo gritó procurando endulzar la voz: «Tira del cordel y se abrirá el cancel». Caperucita Roja tiró del cordel y la puerta se abrió. Al verla entrar, el lobo le dijo, ocultándose debajo de la manta: «Deja la torta y el tarrito de manteca encima de la artesa y vente a acostar conmigo». Caperucita Roja lo hizo, se desnudó y se metió en la cama. Grande fue su sorpresa al aspecto de su abuela sin vestidos, y le dijo: «Abuelita, tenéis los brazos muy largos. Así te abrazaré mejor, hija mía». «Abuelita, tenéis las piernas muy largas. Así correré más, hija mía». «Abuelita, tenéis las orejas muy grandes. Así te oiré mejor, hija mía». «Abuelita, tenéis los ojos muy grandes. Así te veré mejor, hija mía». «Abuelita, tenéis los dientes muy grandes. Así comeré mejor, hija mía». Y al decir estas palabras, el malvado lobo arrojándose sobre Caperucita Roja y se la comió. Verán la parte en donde llega el cazador a rescatar a Caperucita y a su abuela. No es parte del cuento, este fue agregado ya que por los títulos de los cuentos se creía que eran para niños. Los hermanos Grimm lo negaron y cambiaron el final del cuento para que este no sea retirado. Ahora les pondré el final agregado. Y no había terminado de decir lo anterior, cuando de un salto salió de la cama y se tragó también a Caperucita.
Entonces el lobo decidió hacer una siesta y se volvió a tirar en la cama, y una vez dormido empezó a roncar fuertemente. Un cazador que por casualidad pasaba en ese momento por allí, escuchó los fuertes ronquidos y pensó: ¿cómo ronca esa viejita? Voy a ver si necesita alguna ayuda. Entonces ingresó al dormitorio, y cuando se acercó a la cama vio al lobo tirado allí. Así que te encuentro aquí, viejo pecador, dijo él, hacía tiempo que te buscaba. Y ya se disponía a disparar su arma contra él, cuando pensó que el lobo podría haber devorado a la viejita y que aún podría ser salvada, por lo que decidió no disparar. En su lugar tomó unas tijeras y empezó a cortar el vientre del lobo durmiente. En cuanto había hecho 2 cortes, vio brillar una gorrita roja, entonces hizo 2 cortes más y la pequeña Caperucita salió rapidísimo, gritando: ¡qué asustada que estuve, qué oscuro que está ahí dentro del lobo! Y enseguida salió también la abuelita, vivita, pero que casi no podía respirar. Rápidamente, Caperucita trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo. Y cuando el lobo despertó, quiso correr e irse lejos, pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto. Las 3 personas se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa. La abuelita comió el pastel y bebió el vino que le trajo Caperucita y se reanimó. Pero Caperucita solamente pensó: mientras viva, nunca me retiraré del sendero para internarme en el bosque, cosa que mi madre me había ya prohibido hacer. También se dice que otra vez que Caperucita llevaba pasteles a la abuelita, otro lobo le habló, y trató de hacer que se saliera del sendero. Sin embargo, Caperucita ya estaba a la defensiva, y siguió directo en su camino. Al llegar, le contó a su abuelita que se había encontrado con otro lobo y que la había saludado con buenos días, pero con una mirada tan sospechosa, que si no hubiera sido porque ella estaba en la vía pública, de seguro que se la hubiera tragado. Bueno, dijo la abuelita, cerraremos bien la puerta, de modo que no pueda ingresar. Luego, al cabo de un rato, llegó el lobo y tocó a la puerta y gritó: abre, abuelita, que soy Caperucita y te traigo unos pasteles. Pero ellas callaron y no abrieron la puerta, así que aquel hocicón se puso a dar vueltas alrededor de la casa y de último saltó sobre el techo y se sentó a esperar que Caperucita regresara a su casa al atardecer para entonces saltar sobre ella y devorarla en la oscuridad. Pero la abuelita conocía muy bien sus malas intenciones. Al frente de la casa había una gran olla, así que le dijo a la niña: mira, Caperucita, ayer hice algunas ricas salsas, por lo que trae con agua la cubeta en las que las cociné, a la olla que está afuera, y llenaron la gran olla a su máximo, agregando deliciosos condimentos. Y empezaron aquellos deliciosos aromas a llegar a la nariz del lobo, y empezó a aspirar y a caminar hacia aquel exquisito olor. Y caminó hasta llegar a la orilla del techo y estiró tanto su cabeza que resbaló y cayó de bruces exactamente al centro de la olla hirviente, ahogándose y cocinándose inmediatamente. Y Caperucita retornó segura a su casa y en adelante siempre se cuidó de no caer en las trampas de los que buscan hacer daño. La parte añadida es de donde sacaron casi todas las versiones que han creado en los cuentos infantiles y en las series de televisión. Ya aclarado por qué el cambio, pasemos al siguiente. La Cenicienta. Un hombre rico tenía a su mujer muy enferma, y cuando vio que se acercaba su fin, llamó a su hija única y la dijo: querida hija, sé piadosa y buena, Dios te protegerá desde el cielo y yo no me apartaré de tu lado y te bendeciré. Poco después cerró los ojos y expiró. La niña iba todos los días a llorar al sepulcro de su madre y continuó siendo siempre piadosa y buena. Llegó el invierno y la nieve cubrió el sepulcro con su blanco manto, llegó la primavera y el sol doró las flores del campo y el padre de la niña se casó de nuevo. La esposa trajo 2 niñas que tenían un rostro muy hermoso, pero un corazón muy duro y cruel. Entonces comenzaron muy malos tiempos para la pobre huérfana. No queremos que esté ese pedazo de ganso sentada a nuestro lado, que gane el pan que coma, váyase a la cocina con la criada. La quitaron sus vestidos buenos, la pusieron una basquiña remendada y vieja y la dieron unos zuecos. ¡Qué sucia está la orgullosa princesa!
decían riéndose, y la mandaron ir a la cocina. Tenía que trabajar allí desde por la mañana hasta la noche, levantarse temprano, traer agua, encender lumbre, coser y lavar. Sus hermanas la hacían además todo el daño posible, se burlaban de ella y la vertían la comida en la lumbre, de manera que tenía que bajarse a recogerla. Por la noche, cuando estaba cansada de tanto trabajar, no podía acostarse, pues no tenía cama, y la pasaba recostada al lado del hogar, y como siempre estaba llena de polvo y ceniza, la llamaban la Cenicienta. Sucedió que su padre fue en una ocasión a una feria y preguntó a sus hijastras lo que querían las trajese. Un bonito vestido, dijo la una. Una buena sortija, añadió la segunda. ¿Y tú, Cenicienta, qué quieres? La dijo. Padre, traedme la primera rama que encontréis en el camino. Compró a sus dos hijastros hermosos vestidos y sortijas adornadas de perlas y piedras preciosas, y a su regreso, al pasar por un bosque cubierto de verdor, tropezó con su sombrero en una rama de zarza, y la cortó. Cuando volvió a su casa dio a sus hijastras lo que le habían pedido y la rama a la Cenicienta, la cual se lo agradeció. Corrió al sepulcro de su madre, plantó la rama en él y lloró tanto que, regada por sus lágrimas, no tardó la rama en crecer y convertirse en un hermoso árbol. La Cenicienta iba 3 veces todos los días a ver el árbol, lloraba y oraba y siempre iba a descansar en él un pajarillo, y cuando sentía algún deseo, en el acto la concedía el pajarillo lo que deseaba. Celebró por entonces el rey unas grandes fiestas, que debían durar 3 días, e invitó a ellas a todas las jóvenes del país para que su hijo eligiera la que más le agradase por esposa. Cuando supieron las 2 hermanastras que debían asistir a aquellas fiestas, llamaron a la Cenicienta y la dijeron: «Peínanos, límpiaos los zapatos y ponles bien las hebillas, pues vamos a una boda al palacio del rey». La Cenicienta las escuchó llorando, pues las hubiera acompañado con mucho gusto al baile, y suplicó a su madrastra se lo permitiese. «Cenicienta», la dijo, «estás llena de polvo y ceniza y quieres ir a una boda. No tienes vestidos ni zapatos y quieres bailar». Pero como insistiese en sus súplicas, la dijo por último: «Se ha caído un plato de lentejas en la ceniza, si las recoges antes de 2 horas, vendrás con nosotras». La joven salió al jardín por la puerta trasera y dijo: «Tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, venid todos y ayudadme a recoger. Las buenas en el puchero, las malas en el caldero». Entraron por la ventana de la cocina 2 palomas blancas, y después 2 tórtolas, y por último comenzaron a revolotear alrededor del hogar todos los pájaros del cielo, que acabaron por bajarse a la ceniza, y las palomas picoteaban con sus piquitos diciendo pi, pi, y los restantes pájaros comenzaron también a decir pi, pi, y pusieron todos los granos buenos en el plato. Aún no había transcurrido 1 hora, y ya estaba todo concluido y se marcharon volando. Llevó entonces la niña llena de alegría el plato a su madrastra, creyendo que le permitiría ir a la boda, pero la dijo: «No, Cenicienta, no tienes vestido y no sabes bailar, se reirían de nosotras». Mas viendo que lloraba añadió: «Si puedes recoger de entre la ceniza 2 platos llenos de lentejas en 1 hora, irás con nosotras». Creyendo en su interior, que no podría hacerlo, vertió los 2 platos de lentejas en la ceniza y se marchó, pero la joven salió entonces al jardín por la puerta trasera y volvió a decir: «Tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, venid todos y ayudadme a recoger. Las buenas en el puchero, las malas en el caldero». Entraron por la ventana de la cocina 2 palomas blancas, después 2 tórtolas, y por último comenzaron a revolotear alrededor del hogar todos los pájaros del cielo, que acabaron por bajarse a la ceniza, y las palomas picoteaban con sus piquitos diciendo pi, pi, y los demás pájaros comenzaron a decir también pi, pi, y pusieron todas las lentejas buenas en el plato, y aún no había transcurrido media hora, cuando ya estaba todo concluido y se marcharon volando. Llevó la niña llena de alegría el plato a su madrastra, creyendo la permitiría ir a la boda, pero la dijo: «Todo es inútil, no puedes venir, porque no tienes vestido y no sabes bailar. Se reirían de nosotras». La volvió entonces la espalda y se marchó con sus orgullosas hijas. En cuanto quedó sola en casa, fue la Cenicienta al sepulcro de su madre, debajo del árbol, y comenzó a decir:
Arbolito pequeño, dame un vestido. Que sea, de oro y plata, muy bien tejido. El pájaro le dio entonces un vestido de oro y plata y unos zapatos bordados de plata y seda. Enseguida se puso el vestido y se marchó a la boda. Sus hermanas y madrastra no la conocieron, creyendo sería alguna princesa extranjera, pues les pareció muy hermosa con su vestido de oro, y ni aún se acordaban de la Cenicienta, creyendo estaría mondando lentejas sentada en el hogar. Salió a su encuentro el hijo del rey, la tomó de la mano y bailó con ella, no permitiéndola bailar con nadie, pues no la soltó de la mano, y si se acercaba a algún otro a invitarla, le decía, es mi pareja. Bailó hasta el amanecer y entonces decidió marcharse. El príncipe la dijo, iré contigo y te acompañaré, pues deseaba saber quién era aquella joven, pero ella se despidió y saltó al palomar. Entonces aguardó el hijo del rey a que fuera su padre y le dijo que la doncella extranjera había saltado al palomar. El anciano creyó que debía ser la Cenicienta. Trajeron una piqueta y un martillo para derribar el palomar, pero no había nadie dentro, y cuando llegaron a la casa de la Cenicienta, la encontraron sentada en el hogar con sus sucios vestidos y un turbio candil ardía en la chimenea, pues la Cenicienta había entrado y salido muy ligera en el palomar y corrido hacia el sepulcro de su madre, donde se quitó los hermosos vestidos que se llevó el pájaro y después se fue a sentar con su basquiña gris a la cocina. Al día siguiente, cuando llegó la hora en que iba a principiar la fiesta y se marcharon sus padres y hermanas, corrió la Cenicienta junto al arbolito y dijo, arbolito pequeño, dame un vestido. Que sea, de oro y plata, muy bien tejido. Dióla entonces el pájaro un vestido mucho más hermoso que el del día anterior y cuando se presentó en la boda con aquel traje, dejó a todos admirados de su extraordinaria belleza. El príncipe que la estaba aguardando la cogió de la mano y bailó toda la noche con ella. Cuando iba algún otro a invitarla, decía, es mi pareja. Al amanecer manifestó deseos de marcharse, pero el hijo del rey la siguió para ver la casa en que entraba, mas de pronto se metió en el jardín de detrás de la casa. Había en él un hermoso árbol muy grande, del cual colgaban hermosas peras. La Cenicienta trepó hasta sus ramas y el príncipe no pudo saber por dónde había ido, pero aguardó hasta que vino su padre y le dijo, la doncella extranjera se me ha escapado. Me parece que ha saltado el peral. El padre creyó que debía ser la Cenicienta. Mandó traer una hacha y derribó el árbol, pero no había nadie en él, y cuando llegaron a la casa, estaba la Cenicienta sentada en el hogar, como la noche anterior, pues había saltado por el otro lado el árbol y fue corriendo al sepulcro de su madre, donde dejó al pájaro sus hermosos vestidos y tomó su basquiña gris. Al día siguiente, cuando se marcharon sus padres y hermanas, fue también la Cenicienta al sepulcro de su madre y dijo al arbolito, arbolito pequeño, dame un vestido. Que sea, de oro y plata, muy bien tejido. Dióla entonces el pájaro un vestido que era mucho más hermoso y magnífico que ninguno de los anteriores, y los zapatos eran todos de oro, y cuando se presentó en la boda con aquel vestido, nadie tenía palabras para expresar su asombro. El príncipe bailó toda la noche con ella y cuando se acercaba a alguno a invitarla, le decía, es mi pareja. Al amanecer se empeñó en marcharse la Cenicienta, y el príncipe en acompañarla, mas se escapó con tal ligereza que no pudo seguirla, pero el hijo del rey había mandado untar toda la escalera de pez y se quedó pegado en ella el zapato izquierdo de la joven. Levantóle el príncipe y vio que era muy pequeño, bonito y todo de oro. Al día siguiente fue a ver al padre de la Cenicienta y le dijo, he decidido sea mi esposa a la que venga bien este zapato de oro. Alegráronse mucho las dos hermanas porque tenían los pies muy bonitos. La mayor entró con el zapato en su cuarto para probársele, su madre estaba a su lado, pero no se le podía meter, porque sus dedos eran demasiado largos y el zapato muy pequeño. Al verlo la dijo su madre alargándola un cuchillo, córtate los dedos, pues cuando seas reina no irás nunca a pie. La joven se cortó los dedos. Metió el zapato en el pie, ocultó su dolor y salió a reunirse con el hijo del rey, que la subió a su caballo como si fuera su novia, y se marchó con ella, pero tenía que pasar por el lado del sepulcro de la primera mujer de su padrastro, en cuyo árbol había dos palomas, que comenzaron a decir: no sigas más adelante, detente a ver un instante, que el zapato es muy pequeño y esa novia no es su dueño.
Se detuvo, la miró los pies y vio correr la sangre. Volvió su caballo, condujo a su casa a la novia fingida y dijo no era la que había pedido, que se probase el zapato la otra hermana. Entró esta en su cuarto y se le metió bien por delante, pero el talón era demasiado grueso. Entonces su madre la alargó un cuchillo y la dijo, córtate un pedazo del talón, pues cuando seas reina, no irás nunca a pie. La joven se cortó un pedazo de talón, metió un pie en el zapato, y ocultando el dolor, salió a ver al hijo del rey, que la subió en su caballo como si fuera su novia y se marchó con ella. Cuando pasaron delante del árbol había dos palomas que comenzaron a decir, no sigas más adelante, detente a ver un instante, que el zapato es muy pequeño y esa novia no es su dueño. Se detuvo, la miró los pies, y vio correr la sangre, volvió su caballo y condujo a su casa a la novia fingida, tampoco es esta la que busco, dijo, ¿tenéis otra hija? No, contestó el marido. De mi primera mujer tuve una pobre chica, a que llamamos la Cenicienta, porque está siempre en la cocina, pero esa no puede ser la novia que buscáis. El hijo del rey insistió en verla, pero la madre le replicó, no, está demasiado sucia para atreverme a enseñarla, se empeñó sin embargo en que saliera y hubo que llamar a la Cenicienta. Se lavó primero la cara y las manos, y salió después a presencia del príncipe que la alargó el zapato de oro. Se sentó en su banco, sacó de su pie el pesado fueco y se puso el zapato que la venía perfectamente, y cuando se levantó y la vio el príncipe la cara, reconoció a la hermosa doncella que había bailado con él, y dijo, esta es mi verdadera novia. La madrastra y las dos hermanas se pusieron pálidas de ira, pero él subió a la Cenicienta en su caballo y se marchó con ella, y cuando pasaban por delante del árbol, dijeron las dos palomas blancas. Sigue, príncipe, sigue adelante sin parar un solo instante, pues ya encontraste el dueño del zapatito pequeño. Después de decir esto, echaron a volar y se pusieron en los hombros de la Cenicienta, una en el derecho y otra en el izquierdo. Cuando se verificó la boda, fueron las falsas hermanas a acompañarla y tomar parte en su felicidad, y al dirigirse los novios a la iglesia, iba la mayor a la derecha y la menor a la izquierda, y las palomas que llevaba la Cenicienta en sus hombros picaron a la mayor en el ojo derecho y a la menor en el izquierdo, de modo que picaron a cada una un ojo. A su regreso se puso la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, y las palomas picaron a cada una en el otro ojo, quedando ciegas toda su vida por su falsedad y envidia. Si no han leído este libro, como se habrán dado cuenta, esta versión no tiene nada que ver con las mostradas en los cuentos infantiles y en las películas creadas por Disney. El final y la mayor parte de la historia ha sido cambiado para el gusto de las masas. Espero que les esté gustando. La última historia de hoy es: Hansel y Gretel. Al lado de un bosque muy grande moraba un pobre leñador con sus dos niños y su esposa, quien no era la madre de ellos. El niño se llamaba Hansel Juancito, y la niña se llamaba Gretel Margarita. Tenían muy poco para comer, y cuando una gran hambruna cayó sobre esa región, no podían procurarse el pan de cada día. Una noche, cuando él pensaba en ese problema en su cama, y no dormía bien por la ansiedad que eso le producía, suspiró y le dijo a su esposa: ¿qué irá a ser de nosotros? ¿Cómo podremos alimentar a nuestros pobres niños, cuando ni siquiera tenemos para nosotros? Te diré una cosa, esposo, comentó la mujer, mañana temprano al amanecer, llevamos a los niños a lo más profundo del bosque, y allí encendemos una fogata para ellos, y les damos un pedacito más de pan, y enseguida nos vamos a trabajar y los dejamos solos. Ellos no encontrarán el camino de regreso a casa, y nos habremos librado de ellos. No, mujer, dijo el hombre, no voy a hacer eso. ¿Cómo podría ser yo capaz de abandonar a los niños solos en el bosque? Los animales salvajes llegarían pronto y los despedazarían. Ah, tonto, dijo ella, entonces todos los cuatro moriríamos de hambre, y deberías desde ya ir preparando nuestros ataúdes. Y ella no lo dejó en paz hasta que aceptó, pero me siento muy afligido por los pobres niños, de igual que... Los dos niños tampoco podían dormir bien debido al hambre, y escucharon lo que su madrastra le decía a su padre.
Gretel lloró amargas lágrimas, y le dijo a Hansel: ya todo se acabó para nosotros. Ten calma, Gretel, dijo Hansel, no te desanimes, que ya pronto encontraré la manera de ayudarnos. Y cuando los mayores se habían dormido, él se levantó, se puso su abrigo, abrió la puerta y salió. La luna brillaba fuertemente, y las blancas piedritas que rodeaban la casa resplandecían como verdaderas monedas de plata. Hansel recogió y guardó en el bolso de su abrigo tantas como pudo para llenar el bolso. Entonces regresó y dijo a Gretel: ya puedes estar tranquila, querida hermanita, y dormir en paz, Dios no nos abandonará. Y se metió de nuevo en su cama. Cuando ya amanecía, y antes de que saliera el sol, la mujer vino y despertó a los niños diciéndoles: ya, levántense, holgazanes. Que vamos al bosque a traer leña. Ella le dio un pedazo de pan a cada uno y dijo: hay algo para sus cenas, pero no se lo coman antes de entonces, porque no hay más. Gretel guardó el pan bajo el delantal, ya que Hansel tenía su bolso lleno de piedritas. Entonces todos salieron hacia el bosque. Cuando habían caminado un poco, Hansel se detuvo y volvió la vista hacia la casa, y así lo hizo una y otra vez. Su padre le dijo: Hansel, ¿qué estás viendo tanto que te hace quedarte atrás? Piensa en dónde estás, y no olvides usar tus piernas. Oh, padre, dijo Hansel, estoy viendo a mi gatito sentado en el techo, y quiere decirme adiós a mí. La esposa dijo: no seas tonto. Eso no es tu gatito, es el sol de la mañana que brilla en la chimenea. Hansel, sin embargo, no estaba realmente mirando atrás al gato, sino que había estado tirando constantemente una de sus piedritas blancas sobre el camino. Cuando llegaron al centro del bosque, el padre dijo: ahora niños, amontonen algo de leña y yo encenderé una pequeña fogata para que no se enfríen. Hansel y Gretel recogieron troncos y ramas e hicieron una gran pila. Esta fue encendida, y cuando las llamas ya habían cogido fuerza, la mujer dijo: ahora niños, recuéstense cerca del fuego y descansen, que nosotros andaremos por el bosque cortando alguna madera. Cuando terminemos, volveremos a recogerlos. Hansel y Gretel se sentaron junto al fuego, y cuando llegó el mediodía, cada uno comió un pedazo de pan, y como oían el golpear de un hacha, creían que su padre estaba cerca. Pero sin embargo, no era un hacha, era una rama que él había amarrado a un árbol marchito y que el viento mecía hacia atrás y hacia adelante. Y como habían estado sentados mucho rato, sus ojos se cerraban fatigados, y al fin cayeron dormidos. Cuando despertaron, ya era de noche. Gretel empezó a gritar diciendo: ¿cómo hacemos para salir del bosque ahora? Pero Hansel la confortaba diciéndole: espera un ratito, hasta que la luna se levante, y entonces pronto encontraremos el camino. Y cuando la luna llena se levantó, Hansel tomó a su hermanita de la mano, y siguieron a las piedritas que brillaban como moneditas nuevas de plata, y les mostraban el camino. Ellos caminaron toda la noche, y al inicio del día llegaron una vez más a la casa de su padre. Tocaron a la puerta, y cuando la mujer abrió y vio que eran Hansel y Gretel, dijo: ustedes, niños desobedientes, ¿por qué se durmieron tanto en el bosque? Pensamos que nunca regresarían. El padre, sin embargo, se alegró, pues le había herido el corazón el haberlos dejado solos. No mucho tiempo después, volvió a haber escasez por todas partes, y los niños oyeron a la mujer diciéndole en la noche a su padre: ya nos hemos comido todo, solo nos queda medio bollo de pan, y después de eso vendrá el final. Hay que deshacerse de los niños, llevémoslos más adentro del bosque, de modo que no puedan encontrar el camino de nuevo, es que no hay otra manera de que podamos salvarnos. El corazón del hombre se entristeció, y pensó, diciéndose a sí mismo: sería mejor para ti compartir el último bocado con tus niños. La mujer, sin embargo, no aceptaba nada de lo que él dijera, sino que lo reprobaba y regañaba. Si él decía A, debía ser B, y así con todo, hasta que así como cedió la primera vez, lo hizo por segunda vez. Los niños, sin embargo, no se habían dormido y escucharon la conversación. Cuando los grandes se durmieron, Hansel de nuevo se levantó, y quiso ir afuera a recoger piedritas blancas como lo había hecho antes, pero la mujer había cerrado la puerta con llave, y Hansel no pudo salir.
Aún así, él confortaba a su hermanita, y le decía: no llores, Gretel, ve a dormir tranquila. El buen Dios nos ayudará. Temprano al amanecer llegó la mujer, y sacó a los niños de sus camas. Les dio un pedacito de pan a cada uno, pero mucho más pequeño que antes. En el camino hacia el bosque, Hansel desmenuzaba el suyo en su bolsillo, y a menudo se detenía para tirar una borona en el suelo. Hansel, ¿por qué te detienes y te quedas viendo alrededor?, preguntó el padre. Sigue adelante. Estoy viendo hacia atrás a mi pequeña palomita que está sentada en el techo, y quiere decirme adiós, contestó Hansel. Ignorante, dijo la mujer, eso no es tu palomita, eso es el sol matinal que brilla en la chimenea. Hansel, sin embargo, borona tras borona, las tiró todas en el camino. La mujer condujo a los niños bien profundo en el bosque, donde nunca en sus vidas habían estado antes. Entonces una gran fogata fue encendida otra vez, y ella dijo: ahora siéntense ahí, niños, y cuando estén cansados pueden dormir un ratito. Nosotros iremos a cortar leña más adentro, y al atardecer, cuando hayamos terminado, vendremos por ustedes. Al llegar el mediodía, Gretel compartió su pedacito de pan con Hansel, que había gastado el suyo en el camino. Entonces se durmieron y llegó el atardecer, pero nadie vino por los pobres niños. Y no se despertaron sino hasta llegada la noche, y Hansel confortaba a su hermanita diciéndole: solo espera, Gretel, a que la luna salga, y veremos las boronas de pan que yo tiré, y ellas nos mostrarán el camino de regreso. Cuando la luna salió, ellos se pusieron en camino, pero no encontraron boronas, ya que los cientos de pájaros que habitan en el bosque se las habían comido. Hansel le dijo a Gretel: pronto encontraremos el camino. Pero no lo encontraron. Caminaron todo el resto de la noche y todo el día siguiente desde la mañana hasta el anochecer, sin que lograran salir del bosque, y ya sentían hambre, pero no tenían nada para comer, excepto unas moras, de las que crecían por allí. Y estaban tan cansados que sentían que sus pies ya no podrían llevarlos más lejos, y se sentaron debajo de un árbol y se durmieron. Ya habían pasado 3 días desde que salieron de casa. Comenzaron a caminar de nuevo, pero cada vez se internaban más en el bosque, y si no llegaba pronto ayuda, morirían de hambre y debilidad. Cuando fue el mediodía, vieron un bello pájaro tan blanco como la nieve posado en una rama, que cantaba tan dulcemente que se quedaron quietos escuchándolo. Y cuando hubo terminado de cantar, levantó sus alas y voló alejándose de ellos, y lo siguieron hasta que llegaron a una pequeña casita, en cuyo techo el pájaro se posó. Y cuando estuvieron más cerca de la casita vieron que estaba hecha de pan y cubierta con pasteles, y las ventanas eran de transparente azúcar. Empecemos a trabajar en ella, dijo Hansel, y tendremos una buena comida. Yo comeré un pedazo de techo, y tú, Gretel, puedes comer de la ventana, sabrá dulce. Hansel se estiró un poco hacia arriba, y quebró un pedacito de techo para probar cómo sabía, y Gretel se inclinó hacia la ventana y mordisqueó los cristales. Entonces una voz suave gritó desde el cuarto: mordisco, mordisco, que roe, ¿quién está mordiéndome casita? Los niños contestaron: el viento, el viento, el viento que viene del cielo. Y siguieron comiendo sin más preocupación. Hansel, quien pensó que el techo estaba muy sabroso, desprendió un gran trozo de él, y Gretel arrancó un cristal entero de la ventana, y se sentaron a disfrutar plenamente de todo aquello. De pronto la puerta se abrió, y una pero muy viejita mujer, que se sostenía en muletas, salió caminando lentamente. Hansel y Gretel quedaron tan terriblemente asustados que dejaron caer lo que tenían en las manos. La vieja mujer, sin embargo, movió su cabeza y dijo: oh, queridos niños, ¿quién nos ha traído aquí? Pasen adentro y quédense conmigo. Ningún daño les ocurrirá. Ella tomó a ambos por las manos, y los introdujo dentro de la casita. Entonces buena comida fue puesta frente a ellos, leche y panqueques, con azúcar, manzanas y nueces. Y además 2 preciosas camas estaban cubiertas con un límpido lino blanco. Hansel y Gretel se recostaron en ellas y se sentían como si estuvieran en el cielo. La vieja mujer solamente simulaba ser amable.
En realidad era una malvada bruja, que esperando que llegara algún niño algún día, había construido la casita de pan y dulces solamente con el objetivo de tentarlos a quedarse allí. Cuando un niño caía en su poder, ella lo mataba, lo cocinaba y se lo comía, y eso era una fiesta para ella. Las brujas tienen los ojos rojos, y no pueden mirar muy lejos, pero tienen un olfato muy afinado, como las bestias, y están muy alertas cuando un niño ronda cerca. Cuando Hansel y Gretel llegaron a su vecindad, ella se rió maliciosamente, y dijo burlonamente: «Ya los tengo, y no se me van a escapar». Temprano en la mañana, antes de que se despertaran los niños, ya ella estaba levantada, y cuando los vio a ambos durmiendo y con tan linda apariencia, con sus rosadas mejillas, ella comentó para sí misma: «Esto será un bocado muy delicado». Entonces con su encogida mano agarró a Hansel, lo llevó a un pequeño establo, y lo encerró con una puerta enrejada. Él podía gritar lo que quisiera, que de nada le serviría. Y llegó luego donde Gretel, la movió hasta despertarla, y gritó: «Levántate, perezosa, trae algo de agua, y cocina algo bueno para tu hermano, que está afuera en el establo, y hay que engordarlo. Cuando ya esté gordito, me lo comeré». Gretel empezó a llorar amargamente, pero fue en vano. Ella fue obligada a hacer lo que la malvada bruja le había ordenado. Y ahora las mejores comidas eran cocinadas para el pobre Hansel, pero para Gretel solamente había cáscaras de cangrejo. Todas las mañanas, la vieja mujer iba al establo y gritaba: «Hansel, saca tu dedo por la reja para saber si ya pronto estarás gordo». Pero Hansel le sacaba un pequeño hueso, y la vieja mujer, con su poca vista no lo distinguía bien, y creía que era el dedo de Hansel, y estaba intrigada de que no hubiera manera de engordarlo. Cuando pasaron 4 semanas, y sentía aún delgado a Hansel, ella se llenó de impaciencia y no esperó más. «Hola Gretel», le gritó a la niña, «muévete y tráeme algo de agua. No importa que Hansel esté gordo o flaco, mañana lo mataré y lo cocinaré». Ay, cómo la pobre hermanita se lamentaba cuando tenía que traer el agua, y cómo corrían las lágrimas por sus mejillas. «Querido Dios, por favor ayúdanos», gritaba. «Si las bestias salvajes del bosque nos hubieran devorado, al menos hubiéramos muerto juntos». «Ya deja de hacer ruido», dijo la vieja mujer, «todo eso no te ayudará en nada». Temprano en la mañana, Gretel tenía que ir afuera y colgar la caldera con el agua, y encender el fuego. «Primero hornearemos», dijo la vieja, «ya tengo calentado el horno, y preparada la masa». Ella se llevó a la pobre Gretel al horno, donde ya había vigorosas llamas. Y cuando Gretel estuvo junto a la puerta del horno, la bruja pensó que en cuanto Gretel entrara le cerraría la puerta, dejando que la niña se horneara, y así comer a 2 de una sola vez. «Entra», le dijo la bruja, «y mira si está adecuadamente caliente, de modo que podamos meter ya el pan». Pero Gretel previó las intenciones que aquella mujer tenía en mente, y dijo: «Pero no sé cómo tengo que hacer eso, ¿cómo se entra ahí?». «Cabeza de chorlito», dijo la vieja mujer, «la puerta es suficientemente grande, solo mírame cómo yo misma puedo entrar». Y se movió hacia la puerta metiendo su cabeza dentro del horno. Entonces Gretel le dio un fuerte empujón que la hizo caer adentro del horno, y le cerró la puerta, y le puso tranca. ¡Uy! Entonces la bruja empezó a chillar horriblemente, pero Gretel corrió alejándose y la diabólica bruja murió horriblemente carbonizada. Gretel salió como un rayo hacia donde Hansel, abrió la puerta del establo y gritaba: «Hansel, nos salvamos. La vieja bruja está muerta». Entonces Hansel voló como un pájaro cuando la celda se abrió, como se regocijaron y se abrazaron uno al otro, y bailaron felizmente. Y como ya no tenían por qué tener miedo de la bruja, fueron a la casa donde ella vivía, y en cada cuarto que estuvieron encontraron cestas llenas de joyas y perlas. «Todo esto es mucho mejor que las piedritas», dijo Hansel, y llenó sus bolsillos con toda la cantidad que pudo, y Gretel decía: «Yo también llevaré todo lo que pueda conmigo a casa». Y llenó su delantal al máximo. «Pero ahora que comienza el día, debemos marcharnos», dijo Hansel, «para que podamos salir del bosque de la bruja». Caminaron como 2 horas y llegaron a un gran río.
No podemos atravesarlo, dijo Ansel. No veo huellas humanas, ni un puente. Ni tampoco botes que lo atraviesen, contestó Gretel. Pero hay un pato blanco nadando allí, si le preguntáramos, tal vez podría ayudarnos. Entonces ella gritó. Patito, patito, estamos a tu vista, Ansel y Gretel esperan por ti. No hay tablón ni puente por aquí, pásanos en tu espalda blanquita. El pato se les acercó, y Ansel se sentó en su espalda, y le dijo a Gretel que se sentaran juntos. No, replicó Gretel, eso sería mucha carga para el patito, él nos pasará, uno después del otro. El patito así lo hizo, y una vez pasados exitosamente al otro lado, caminaron por un corto tiempo y la foresta se les hacía cada vez más familiar, y por fin divisaron a lo lejos la casa de su padre. Entonces corrieron, entraron a la sala, y se tiraron en los brazos de su padre. El hombre no había tenido un segundo de tranquilidad desde que dejaron a los niños en el bosque. Mientras tanto, su mujer había fallecido. Gretel vació su delantal, de donde salieron perlas y piedras preciosas que corrieron por el piso, y Ansel vació también uno a uno sus bolsillos para que las joyas suyas se juntaran con las de Gretel. Entonces toda ansiedad se terminó, y vivieron juntos en perfecta armonía y felicidad. Mi cuento se acabó, por allá va un ratón, y con su cuero, hazte un buen sombrero. En las historias de los hermanos Grimm, hubo una censura muy recurrente, que obligó a los autores a cambiar a las madres de los personajes por madrastras, por ejemplo. En Hansel y Gretel se cambió la madre por madrastra, porque en ese tiempo era demasiado cruel el pensar que una madre abandone a sus hijos en el bosque. Si llegaron hasta aquí espero que les haya gustado, y que el vídeo no los haya impactado demasiado, pero no te preocupes, duerme bien, yo te observaré desde la ventana.